hemos tenido un retraso. A veces nos puede suceder a cualquiera, hermanos. No nos habíamos fijado en las fechas de nuestros contratos que tenemos con el Zoom y bueno, estábamos en una situación de que nos pudieran cortar cualquier momento y como que mañana tenemos un servicio, hermanos, el día domingo, entonces hemos querido correr el riesgo. Entonces, a última hora nos hemos dado cuenta de ese detalle por la fecha, hermanos. Van a disculpar. Pido mis disculpas en nombre del Señor Jesucristo, siendo que ya estamos también en este avance de temas que tenemos, hermanos. Ya nos hemos introducido directamente a poder compartir con ustedes la palabra, amados hermanos. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar. Vamos a pedir la dirección a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Señor, nos ponemos en tu presencia. Cuando tú, Señor, has tomado todas las cosas, lo has creado y lo has puesto a tu servicio. Cuando, Señor, el hombre cayó de tu gracia, también, Señor, has querido redimirlo usando también al hombre, Padre Santo. Señor, pedimos tu favor, tu misericordia, esa gracia divina que tú tienes, que podamos ser usados por ti, Señor, y nos entregamos a ti en cuerpo, alma y espíritu. Úsanos para recibir, como también para compartir, Señor. Porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Nosotros somos siervos inútiles, buenos para nada, Señor. Pero por tu gracia, Señor, a tu llamado hemos acudido. Y tú dices que tu pueblo tiene la mente de Cristo, no nuestro propio pensamiento, Señor, sino que tú nos traes ese pensamiento que ha estado allá en la eternidad oculto, que lo has manifestado a través de la palabra, Señor. Señor, ayúdanos en esta noche. Pedimos de tu divina gracia en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Antes de tomar lectura de la palabra, vamos a cantarle a nuestro Dios, hermanos. Amén. Tenemos un Dios tan precioso, digno de ser alabado y adorado. No hay otro ser como Él, hermanos. No existe, no hay ni uno. Vamos a entonar el 188, dice, maravillosa gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más alta que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de salvación. Gracia que sacia el alma con plena salvación.
gracia que lleva al cielo, gracia de paz y es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llamados a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud esta maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Aleluya. Hay una cita, hermanos, más allá del sol. Gloria al nombre del Señor, donde alabaremos al Señor por todas las edades venideras. Una alabanza con los hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, hermanos. Vamos a decir solo creed, hermanos. Dios nos ayude, hermanitos. Dios nos ayude porque los dones vienen de Dios, hermanos, y en su divina voluntad. Solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Todo es posible, solo cree. Entonces vamos a aprovechar el tiempo como es debido, amados hermanos. Amén. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar lectura en la Santa Biblia, libro con promesa, porque este libro de Apocalipsis es con promesa, hermanos queridos. No es para que el hombre lo haya podido manosear, interpretarlo a lo que él pudiera pensar que quisiera decir. Pero nadie puede penetrar en el corazón de Dios, hermanos. Así como nosotros tenemos cosas muy reservadas dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, solamente nosotros lo conocemos y nadie lo puede saber. Entonces, de esa manera es que la palabra ha estado escondida en el corazón de Dios hasta el tiempo final. Así dice la Escritura, hermanos, que todos los misterios serían revelados en la edad final, ¿verdad? Ese es
las profecías que Dios nos ha dado, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Todos los misterios. Y el 7, quizá, pero ¿dónde dice final? Bueno, nosotros entendemos los símbolos de Dios, hermanos queridos, las claves, como diríamos, claves como santo, seña, hermano. 7 siempre es final. Entonces la séptima trompeta, toca la séptima trompeta, el último mensaje, el mensaje del tiempo del fin, y los misterios son abiertos, como prometió el Señor. Nada hará el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, una trompeta tiene que sonar, un profeta tiene que hablar, y los misterios de Dios tienen que ser abiertos, hermano. Bien, leemos entonces capítulo 2, verso 12, adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, gloria al nombre del Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Dice, tienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de los de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalos delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Gloria al nombre del Señor. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Pan has prometido darnos en este tiempo. Pero la Escritura también dice que llegaría un día que andarían de aquí para allá buscando, Señor, pan, y no será encontrado, dice el Padre Santo. Pero por nosotros mismos nunca lo pudiéramos haber podido encontrar, sino que tú, Señor, nos los traes, ese maná escondido, ese alimento almacenado que ahora está para tu pueblo. En toda la tierra, Señor, es difundido, y ha sido dicho la palabra salida en la boca de tu siervo, Señor, porque el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y eso es su fiel cumplimiento. Así lo creemos, Padre. La bendición sea en tu pueblo, Señor. En nombre de Jesucristo, tu amado, pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hay detalles, bueno, aunque este mensaje de las edades de la iglesia es básica, hermanos, como decimos, no deja de ser ya para los hermanos que ya han recorrido un trecho del camino, que nos estamos profundizando en los misterios de Dios, amados hermanos. Bueno, este libro de las 7 edades de la iglesia contiene varias doctrinas que son muy básicas, son muy importantes, hermanos. Solamente que hay que ponerlo atención. Las pruebas están ahí mismo, en la misma palabra, en la misma Biblia, y es tan sencillo, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, como dijo el profeta, si no sabemos quién es Dios, no conocemos el nombre de Dios, no nos recibiríamos, hermano, como el Señor nos los ha dado por revelación, no llegaríamos a conocer el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? O sea que usted se siente favorecido. Ahí es donde el enemigo le quiere combatir, hermano. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nos quiere desanimar,
puede traerle pensamientos de que tú no puedes continuar, puede llegarle pensamientos de que estás equivocado. Usted no le haga caso. Si la revelación se ha manifestado en usted, Dios le ha hablado de sus misterios. Cuando decimos revelación, estamos hablando de eso. Y tú entiendes, entonces Dios está contigo. Gloria al nombre del Señor. Eso vamos a hablar esta noche si alcanzamos hasta ese espacio, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces tenemos Dios es uno, el bautismo en el nombre del Señor, oh gloria sea el nombre del Señor, hermanos, lo cual es previo arrepentimiento, ¿verdad? Aunque muchos digan, hermano, que es igual, otros dicen, no, niños también se puede bautizar porque dice para hijos, dice, pero es previo arrepentimiento. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir, hermano? Ciertamente todos hemos sido concebidos en pecado, pero ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. Un bebé, ¿de qué le podemos acusar, hermano? ¿De incredulidad? No, es inocente, hermano. Pero sí hemos sido concebidos en pecado, hemos venido al mundo concebidos en pecado. ¿Por qué? Ese bebé cuando va a crecer, va a llegar a un tiempo, nadie le va a enseñar a mentir ni nada. Como su naturaleza de pecado está en él, va a empezar a mentir, pues hermano. ¿Ve? O a hacer alguna otra cosa errada, va a empezar. Porque esa es la naturaleza, en pecado hemos sido concebidos, hermanos. Entonces tampoco es cierto que dicen de que un niño nace sin pecado. No, no es así, hermano. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor, de la gloria de Dios. Pero el pecado original con los que los bebés nacen son perdonados ya, hermano, ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Ya ha sido perdonado ese pecado. Pero eso no quiere decir que no va a pecar. Hasta que venga el nuevo nacimiento, donde su deseo de pecado va a odiar el pecado, ya no va a querer hacer daño, amados hermanos, ni se va a hacer daño él mismo. Gloria al santo nombre de Dios. Esto es un poco difícil poderlo explicar a personas que no entran en el mismo espíritu como nosotros, que podemos comprender y decimos amén. Ellos no van a saber de qué están hablando porque van a poner de objeción las enseñanzas que ya les han dado, etcétera. Pero la revelación, hermanos, cuando llega, es de que nos limpia, hermanos, ¿no? De nuestros pensamientos propios, es nuevo. ¿Ah? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre, amados hermanos. Bueno, tenemos que siempre tener en cuenta de que la primera edad que hemos avanzado para poder identificar al mensajero es una clave, lo cual ha de ser a través de las edades. El celo por la palabra, el estar tan cerca de la palabra, hermanos queridos, siempre firme, así como Pablo. Entonces, el resto de los hermanos que son manifiestos a través de los siglos, de estos 2000 años, van a tener esa misma característica. No van a ser igual, pero van a tener esa característica de ser celosos, hermano, por la palabra, ¿no? Eso hemos aprendido. Además, también las iglesias locales que se encontraban en Asia, como nuestro hermano Juan dice. Entonces, esas iglesitas eran bebés para luego manifestarse a través de los siglos como en una cosa grande, hermanos queridos. Por ejemplo, cuando lleguemos a la edad de la Odisea, cómo era ese pueblo, su característica, la manera de adorar que tenían, qué características tenía esa ciudad, etcétera. Entonces, cuando vamos a ver esa edad y alrededor nuestro, en el mundo entero, entonces vamos a ver que eso había crecido, hermano, y había sido para todo el mundo la misma forma que fue la Odisea en Asia, entonces se ha expandido de una manera muy grande para toda la tierra. Amén, mis amados hermanos.
Tengamos eso entonces de bases, hermano querido. Bien. Ahora como estamos en la edad de Pérgamo y que todas las cosas son ordenadas por Dios, los significados de los nombres también entra muy profundo en nosotros, hermanos, porque es como una persona, ¿no? A una persona cuando tú lo conoces el carácter, sabes qué va a hacer, reconoces las cosas que va a hacer. Inclusive de adelantado puedes ya decir tal cosa va a ser seguramente porque conoces, hermano. Entonces el Señor lo ha tenido así las edades de la iglesia, las ciudades. Pérgamo es un nombre antiguo, dice hermanos, ¿ve? Entonces dice que Pérgamo era una ciudad, hermano, muy ilustre, hermanos, y era una ciudad muy próspera. Era, dice hermanos, una ciudad donde tenían, hermanos, una biblioteca muy rica, hermanos, en, en pergaminos, etcétera. Porque en ese tiempo, en Alejandría había una biblioteca que era la mejor del mundo, hermanos. Entonces la de Alejandría dice que era la única que lo podía superar a esa biblioteca que había en Pérgamo, hermanos. En ese pueblo, que era totalmente casi pagano, hermanos, había muy pocos hermanos cristianos que odiaban la idolatría. Y en ese pueblo adoraban a un dios, hermanos, que ellos tenían que se llamaba Eucalapio. Eucalapio era una serpiente viva, hermanos, que lo tenían encerrado dentro del templo, el templo donde ellos adoraban a ese Dios que era una serpiente, amados hermanos. Bendito sea el santo nombre de Dios, hermano. ¿Ve? Entonces, ese era su deidad. Paganamente adoraban a una serpiente, hermanos. Dice que era una ciudad muy bonita, con jardines muy bellos, etcétera. Gloria al nombre del Señor, hermano. Entonces, en medio de ello estaban nuestros hermanos que creían en el Señor, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien. La edad de Pérgamo duró casi 300 años, desde el 312 hasta el 606. O sea que fue una edad larga, hermanos. No la más larga de todas las edades, pero fue una edad larga. ¿Ve? Donde el paganismo creció, el paganismo se mezcló con el cristianismo, y eso lo vamos a ver con detalles más adelante, hermanos. ¿Ve? Entonces, el mensajero para esta edad, hermanos, era Martín. Martín era militar, ya era un soldado, hermano, era militar Martín. Lo que se sabe y lo que narra acá nuestro hermano dice que en una de sus, bueno, no indica realmente qué estaba haciendo, pero en uno de sus recorridos era un día de invierno y el invierno estaba tan frío, hermanos, tan cruel. Había visto, dice, un mendigo que estaba botado en la calle, amados hermanos, y no tenía con qué cubrirse. Y la gente pasaba y se pasaba y nadie le atendía, nadie le prestaba atención. Y él no tenía más otra cosa, solamente era lo que tenía, amados hermanos. Entonces, ¿qué hizo? Estaba con una capa, dice que agarró su espada, partió la capa en dos. Con la mitad lo tapó al mendigo y con la otra mitad se tapó él, hermanos queridos. Entonces, de esa manera es que él sintió compasión por ese mendigo que estaba congelándose, amados hermanos. ¿Ve? Entonces, resulta de que hecha esa acción piadosa, hermanos, dice que esa noche el Señor se le presentó en una forma de sueño, hermano, y vio el, el hombre, el indigente, hermanos, cubierto con con el mismo pedazo de la capa que él le había dado para poder cubrirse del frío. Pero dice que era el Señor Jesús en una visión, ¿ve?
que estaba como limosnero envuelto en la porción de la vestidura de Martín, él, o sea, el Señor Jesús en una visión le habló y le había dicho, Martín, aunque solamente es un catecúmeno, me ha vestido con esta vestidura. Desde ese tiempo en adelante, Martín se esforzó por servir al Señor con todo su corazón. Su vida llegó a ser una serie de maravillas manifestando el poder de Dios. Entonces, él después de eso dejó el ejército, hermanos. Entonces llegó a ser un líder en la iglesia, ¿ve? Tomó una posición, dice, hermanos, que era militante, hermanos, totalmente contra la idolatría. Dice que él derribó altares, hermanos, destrozó los ídolos, etcétera. Dice que sirvió al Señor con tanto celo, hermanos, ¿ve? Entonces, él se confrontaba a los paganos valientemente, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, y esta tarde decíamos, hermanitos, hablando de las iglesias, la iglesia no habla de estos siervos del Señor. ¿Por qué? Si está plenamente en la historia, amados hermanos. Pero como siempre, el mundo está dominado por ese espíritu contrario. Él trata de borrar los vestigios de la historia, etcétera, lo que ocurrió en el cristianismo. Igual como fue en el Antiguo Testamento, hermanos. Niegan muchas cosas. Dicen que Moisés no pudo haber sido, aún del Señor Jesús, que él no murió en la cruz, que él se había ido a la India y que allí murió, vivió una vida normal y murió. De toda cosa, hermanos, y la gente toma esos criterios. Entonces, para los que somos de Dios, el Señor también ha previsto de una manera cómo conservar, aparte de la Biblia, para que sea un testimonio de que sí realmente esos acontecimientos pasaron, hermanos, y son testimonio para nosotros, y nosotros también testificamos porque nos está hablando el Espíritu del Señor. Este mensaje es inspirado por el Señor y Dios no puede mentir. Entonces nos quedamos, hermano, con el amén. Así fue, así es, así también será, hermano. Gloria al nombre del Señor. Seguiremos dando ese testimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Bien. Entonces, él se paró, dice, como Elías el profeta, contra esos sacerdotes, esos falsos profetas, hermanos queridos, que desafiaba de una manera como hizo Elías. Si vales Dios, si es su Dios, ¿dónde está? Tal vez se ha dormido, quizás salido de vacación. ¿Por qué no viene? ¿Ve? Así entonces era Elías, ¿ve? Pero cuando invocó a Dios, bajó fuego celestial y como quemó, hermanos, la ofrenda, amados hermanos. Entonces, de esa manera, en una ocasión, lo habían querido, hermanos, a asesinar. En muchas ocasiones han querido asesinar a Martín, hermanos. Lo habían atado a un árbol, ¿ya? Y el árbol estaba inclinado y lo amasaron a hermano Martín al lado que el árbol iba a caer, porque ese lado estaba inclinado. Pero él les había dicho, hermano, que Dios le iba a hablar, que ese árbol iba a caer al otro lado. Y la gente no creyó, hermanos. O sea, contra todas las leyes de la naturaleza de la física, dice que cuando ese árbol cayó, dice que cayó al lado opuesto y inclusive murieron muchos de esa gente burlona que estaba eh, expectante, hermanos. Dice que el árbol los aplastó a ellos, hermanos. O sea que es un testimonio vivo, como en los días de los apóstoles, porque estamos hablando del año 300 adelante, amados hermanos. Entonces las obras del Espíritu Santo continúan, hermanos queridos. Y eso no lo van a decir. No lo hablan, hermanos. No está en los registros eclesiásticos, en los registros de las iglesias. Nosotros por primera vez
lo hemos recibido, yo lo recibí, ustedes también lo están escuchando, hermanos. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Bien. También, hermano Martín, igual que Eliseo, oró por gente que estaba muerta y resucitaron, amados hermanos. O sea que el Espíritu que cayó el día de Pentecostés y a través de las edades seguía funcionando. Para entonces, por el otro lado, la iglesia que se había desviado, hermano, también estaba obrando, pero no tenía estos testimonios. Las que estamos escuchando, los verdaderos santos de Dios, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dice que una ocasión, hermanos, o al menos en 3 ocasiones, él levantó muertos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. En una ocasión, él oró por un niño muerto, como Eliseo. Él se echó sobre el niño y oró. El niño volvió a la vida y salud. En otra ocasión, él fue llamado para ayudar a liberar a un hermano que estaba preso y lo estaban llevando a la muerte en un tiempo de gran persecución, pero cuando él llegó, el hombre ya estaba muerto. Lo habían colgado de un árbol, su cuerpo estaba sin vida, sus ojos estaban fuera de las cuencas, pero Martín lo bajó del árbol y cuando hubo orado, el hombre fue restaurado a vida y a su familia, regocijándose se fueron, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Lo que el Espíritu Santo hace, hermano, no son cuentos. Si es hijo de Dios, si es hija de Dios, donde sea que esté, como que ahora, hermano, están protegiendo, que no van a creer, que los protestantes que tienen falsa doctrina, de toda forma están queriendo agarrar su gente, igualmente los protestantes, para que no se salgan de sus iglesias. Si el Espíritu Santo los llama, ¿quién lo va a detener? Si es escogido por Dios, ¿quién lo va a detener, hermano? No puede, no hay poder del infierno que pueda detener a un varón, a una mujer que ha sido llamado, hermanos, por el Señor mismo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no tienen ningún poder, no los puede detener. En vano se está esforzando el diablo para mantenerlos en esas jaulas de oro tan lujosas que son, hermanos. Unos a otros acusándose. Ahora no estamos en contra de las personas, porque esas personas son las que pueden salir como el aguilucho, amados hermanos. Damos alabanza al Señor. Gloria a Dios, hermano. Bien, Martín nunca temía al enemigo, hermanos, ¿no? Fuere quien fuere, dice que en una ocasión él fue personalmente a encontrarse con un emperador malvado que era responsable de la muerte de muchos santos llenos del Espíritu. Ahora, hermano, eso dirán que eran los miembros de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica siempre ha recibido el favor de los emperadores, hermano. En cambio, la Iglesia del Señor siempre ha sido perseguida, desconocida, en clandestinidad. En cambio, la Iglesia Católica siempre ha estado al lado de los poderosos, consejeros, ¿cómo le llaman esto? Ah, sus confesores, de los reyes, ahí estaban. ¿Acaso el Señor no dijo eso? Que esos estaban, hermano, en la casa de los reyes, estaban recibiendo favores, hermano. Juan Bautista no fue así, ¿verdad? Los profetas no fueron así. Los hijos de Dios en la edad primitiva cristiana tampoco fueron así, amados hermanos. El Estado nunca nos va a apoyar a nosotros. Si es que podemos andar en medio de un Estado es porque las leyes ya han sido establecidas. Pero directamente no tenemos favor, hermanos, del Estado. No van a decir, esas personas se merecen, no, no. Es porque el Señor ha permitido que esas leyes sean establecidas a favor de nosotros. No hay gobierno, no hay ley que Dios no haya puesto.
Aleluya. Ya va a comprender más adelante por qué hace esas cosas el Señor, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, estaban matando cristianos y este emperador es responsable, hermanos, de muchas muertes, hermano. En una ocasión dice que fue a ver a un amigo de ese emperador. ¿Ah? Era uno llamado Damaso, un obispo también, dice hermano, cruel de Roma. Y ahí había un obispo de Roma, hermano. Y ahora ve aquí había una cosa dividida, ¿no ve? Era un obispo cruel de Roma y Martín no tenía, hermano, ningún compromiso con Roma. Su compromiso era con Jesucristo, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, pero el obispo, siendo un cristiano nominal de la vid falsa, no quería interceder. Martín volvió al palacio, peor ahora las puertas estaban cerradas con llave y no le dejaban entrar. Él se postró sobre su cara ante el Señor, oró que pudiese entrar al palacio. Él oyó una voz que le convidaba a levantarse. Cuando se volteaba a hablar, cuando se levantó, que entonces las puertas se abrían solas, él entró en la corte, pero el emperador arrogante no quería hablar con Martín. Martín oró de nuevo. De repente un fuego vino espontáneamente del asiento del trono y el emperador desdichado se levantó prontamente. Seguramente el Señor humilla a los orgullosos y ensalza a los despreciados. O sea, donde estaba sentado el emperador, vino un fuego, hermano, calentó el asiento y tuvo que pararse, hermano, ¿no? Tan orgulloso que, hermano, tuve que hacerle poner de pie el Señor para recibir a su siervo, amados hermanos. Glorias al santo nombre de Dios, hermano. Entonces, tal fue su ardor en servir al Señor, que el diablo fue provocado grandemente. Los enemigos de la verdad emplearon asesinos para matar a Martín. Ellos vinieron ocultamente a su casa y cuando estaban a punto de matarlo, él se paró y prohibió el paso de la espada a su garganta. Cuando ellos se lanzaron sobre él, el poder de Dios de repente los echó de vuelta al otro lado del cuarto. Ellos fueron tan vencidos en aquella atmósfera tan santa y terrible que vinieron sobre sus manos y rodillas, rogaron perdón por el ataque sobre su vida. Ay, hermano, ojalá pudiéramos captar, imaginarnos cómo es entrar en ese ambiente donde el poder del Señor es manifiesto, hermano. Es ese espíritu que hace sentir, que hace que el corazón tiemble, hermanos, sin que haya nadie. No hay nadie ahí, pero hay una atmósfera que hace que el corazón se siente tan humillado. Se siente, hermano, con un temor y temblor que nunca ha tenido en su vida, hermanos queridos. Entonces eso llegó a estas personas y ellos tuvieron que humillarse, arrodillarse ante Martín y pedirle perdón. Esos habían ido a asesinar a Martín, pero Dios estaba con él, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, estamos en el testimonio de este siervo tan grandemente vindicado por el Señor, porque todos los siervos del Señor, los 7 mensajeros, las 7 edades de la iglesia, toditos han sido vindicados, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Era el Espíritu Santo con ellos. Aleluya. Amén. Martín era una persona muy humilde, no era arrogante, no era farsante, como decimos nosotros hermanos. Era una familia era una persona, dice, muy centrada, muy seria, pero tampoco se lo podía ver enojado, siempre estaba lleno del gozo del Señor, hermanos. Era una persona muy dulce, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver, hermano, en este tiempo de persecución que ya había empezado, hermanos, porque ustedes saben, desde la primera edad ya empezó la persecución. ¿Qué elementos usaba el enemigo? No se les va a olvidar. 3 grupos de personas eran las que acusaban falsamente a nuestros hermanos.
Los paganos, en primer lugar, paganos, los que no creían en Dios, los que veían que una nueva religión les estaba invadiendo y les estaba quitando sus feligreses, sus creyentes, porque ese ha sido el celo. Los de la ley, sus mismos hermanos, porque los apóstoles, hermanos, en su mayoría eran, o bueno, los apóstoles, los 12 apóstoles eran judíos, pero cuando pasaron los años, ya hubo hermanos que fueron también de los gentiles, como dice hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero había gente celosa que eran de la ley en todas las naciones. Sí, eso es cierto. Entonces, ellos eran otros, porque estaban hablando de Dios, y ellos decían que estaban blasfemando a nuestro Dios, porque ellos estaban tan cesados con Abraham, tan cesados con Moisés, que no querían escuchar otra cosa, a no ser que eran elegidos de Dios, hermanos queridos. Después, los que se decían ser cristianos. Ya está. Eso ya es hermano del empiezo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ahí empezó, persiguiendo a sus propios hermanos. Entonces, ¿qué hacían estos grupos? Los entregaban a la ley. ¿Y la ley era quién? El emperador. A pesar de que el emperador también era pagano, pero había una ley que él dominaba, hermanos. ¿Y qué hacía él? Como a esa gente romana les gustaban los circos, donde habían combates, gladiadores, etcétera, hermanos. Entonces él los mandaba a nuestros hermanos cristianos para que sean quemados en las estacas, sean comidos por los leones y tantas cosas malvadas que los han hecho, hermanos queridos. Pero con todo ellos han permanecido fieles hasta la muerte, hermanos queridos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Era muy humilde, dice que en una ocasión también cuando él estaba ya para oficiar el servicio, hermanos, un mendigo había venido pidiendo ropa, hermanos queridos, o no, estaba muy mal vestido. Entonces, hermano Martín lo había dicho a su diácono o a su obispo, al más superior, que le diera algo con que pudiera vestirle. Y entonces este obispo soberbio dice que no le hizo caso, hermano. Al ver eso, dice que con lo que él estaba vestido para entrar a hacer el servicio, se sacó y lo dio eso, hermano. Y ordenó a su obispo de que le trajera algo que no fuera de tanto lujo como hoy día nosotros diríamos así, hermanos, ¿no? Entonces, él no estaba agarrado a las cosas materiales tampoco, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bien. Ahora, siendo tan grandemente manifiesto el ministerio de nuestro hermano Martín, pudiéramos pensar que también tan grandemente Dios obraba, la gente hubiese tenido temor de que realmente Dios estaba protegiendo ese ministerio y la gente se humillaría ante ese hecho, hermano. Pudiéramos pensar que fuera así, pero no fue así, hermanos. Más al contrario, la persecución aumentó. ¿Cómo fue con el Señor Jesús? No dijo el Señor que así iba a ser. Gloria al nombre del Señor, hermano. Entonces dice, hermano, todavía sufrían destrucción del diablo por medio de la instrumentalidad de los malvados. Mire lo que les hacían. Fueron quemados en la estaca, fueron clavados en madero, cabeza para abajo. Y entonces soltaban sobre ellos perros salvajes, y así los perros despedazaban la carne y las entrañas, dejando a las víctimas morir en tormento terrible. Los infantes fueron arrancados de sus madres y en espera y echados a los puercos. O sea, mujeres gestantes también los sacaban de su vientre, hermanos queridos. A las mujeres les cortaban los pechos y las forzaban a mantenerse de pie mientras que cada palpitación del corazón echaba la sangre en el suelo hasta que caían muertas. Y a pesar de estas cosas, la tragedia fue aún peor
cuando uno se da cuenta que todo esto no era solamente la obra de los paganos, pero en muchas instancias fue causado por así llamados cristianos, quienes pensaban que le estaban rindiendo favor a Dios en exterminar a estos fieles soldados de la cruz, quienes se mantuvieron fieles hacia la palabra y obediencia al Espíritu Santo. A ver, vamos a leer en Juan 16:2. Si estaba profetizado, hermano, que eso iba a pasar. Dice, os echarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que está haciendo servicio a Dios. Así fue la Inquisición, así fue la matanza de San Bartolomé, aquí en América, la Inquisición, allá en Europa. ¿Por qué escaparon a Estados Unidos la gente de Europa? Escaparon, hermano, de la Inquisición, hermanos queridos. Por eso se fueron a Estados Unidos mucha gente, los protestantes. Gloria al nombre del Señor. También dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén, hermano. Qué triste. Pero así fue. Es el testimonio verdadero del cristianismo, hermanos queridos. Sus propios hermanos que decían que creían en Dios, estaban haciendo estas atrocidades, hermanos. Bueno, ya vamos a concluir. Dice entonces, por medio de señales y prodigios, por el poder del Espíritu, Martín en verdad fue vindicado como el mensajero a esa edad, pero no solamente fue dotado con un gran ministerio, sino que él mismo fue para siempre fiel a la palabra de Dios. Él combatió organización, él resistió pecado en altos lugares, él campeonó la verdad en palabra y en hecho y vivió una vida completa de victoria cristiana. Un biógrafo escribió de él así, nadie nunca lo vio enojado o perturbado o agraviado o, o gloria no, o siguiéndose siempre, era uno bueno y el mismo y parecía ser algo más que mortal, llevando en su rostro una clase de gozo celestial. Nunca había nada en sus labios más que Cristo, nunca nada en su corazón más que piedad, paz y compasión. Frecuentemente lloraba por los pecados de aún sus detractores, quienes cuando él estaba quieto y ausente, le atacaban con labios malvados y lenguas venenosas. Muchos le odiaban por las virtudes que ellos mismos no tenían y no podían imitar. Y ay, sus acometedores más ásperos eran obispos. Esa es la realidad, hermano. Vuelvo a repetir, estamos conociendo la verdadera historia del cristianismo. Como la Iglesia Católica fue hasta el año 1500, hermano, la única oficial protegida por el Estado, entonces ellos tratan de ocultar la historia. Pero eso no quiere decir que nuestros hermanos no hayan vivido fieles a la palabra, y aquí tenemos el testimonio. No hablan de estas cosas. Claro, de su lado vamos a ver que el Papa, que la Iglesia, que la única, que la verdadera, pero no hablan de las atrocidades que han hecho, porque los peores enemigos de los verdaderos cristianos han sido los obispos, hermanos queridos. Ellos eran como un fiscal que los acusaban, los hacían agarrar presos, los llevaban, hermanos, a matarles, les acusaban, les entregaban a la ley para que fueran ejecutados. Eran ellos, hermanos queridos. Gloria sea al santo nombre de Dios. Bien, mis amados hermanos, con este testimonio tan precioso de nuestro hermano Martín, vamos a quedar esta noche. Dios mediante, mañana podemos empezar, Dios mediante digo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Podemos empezar ahí porque para mañana les comunico, tenemos anunciado una visita, me han llamado de la ciudad de La Paz. Hermano Samuel me llamó pidiendo si pudiera venir hermano Marco.
su hermano Marco Chauca. Yo le dije, bueno, ¿para cuándo ha de venir él? Aquí están las puertas abiertas, hermano. Entonces, él te va a indicar, me dijo, y me llamó esta mañana y me dijo que para mañana va a estar, hermano. Por eso digo Dios mediante. Entonces, no sé cómo vamos a ser guiados por el Señor. Eh, ¿Estará dispuesto a predicar el hermano o solamente está viniendo una visita nada más, hermano? ¿No? Vamos a preguntarle a nuestro hermano de otra manera. Entonces vamos a continuar mañana este mensajito, hermanos, con el saludo. El que tiene la espada aguda de doble filo dice amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su comprensión. Han sido tolerantes con nosotros, que nos hemos demorado un poco en el inicio del servicio, amados hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Oramos. Gracias, Señor Jesús. Señor, la palabra ha sido entregada, como tú prometiste, que tú enviarías a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí estamos saboreando de tu bondad, Señor, porque tú eres el pan de vida que nos trae alimento a nuestras almas, Señor. Tu siervo ha cumplido, ha sido llevado allá a tu gloria con el trabajo realizado, pero tu espíritu está presente, Señor, dándonos, sigue, Señor, de esa palabra de vida eterna. Te agradecemos y pedimos, Señor, reiteradamente tus bendiciones, que en cada servicio tú nos estés hablando una vez más, Señor. Pedimos de tu favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces nos despedimos hasta mañana. Bendiciones. La paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.